Vamos a analizar justamente este tema. Saludo con mucho gusto a Luis Estrada Straffon, director general de SPIN TCP, doctor en Ciencia Política por la Universidad de California, San Diego. Muy buenas tardes, Luis. Qué gusto me da saludarte en el Financiero Televisión. Igualmente, Omar, gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Pues inicia esta temporada ya ahora sí de alta tensión política, dentro de Morena principalmente. Falta ver cómo se despliega la oposición el próximo 26, donde también estarán pues evaluando su proceso interno. Pero de regreso a lo que son las corcholatas de Morena, ¿qué te ha parecido este inicio, Luis? Si podemos hacer un análisis primero de cómo te ha parecido el movimiento de cada una de ellas. Si has visto que alguien ha aventajado, que ha logrado pues romper esos equilibrios y han dado el paso adelante respecto a las otras, y después analizamos otras cosas porque hay temas relevantes. Por ejemplo, pues si estos recorridos violan en un momento dado las leyes electorales. Pero vamos por partes, Luis, si me lo permites. Por supuesto, Omar. Bueno, como mencionas, evidentemente este inicio de este periodo, bueno, pues es algo completamente arbitrario, decidido por el partido en el gobierno, por Morena, y por una situación en la que simulan un encargo, un puesto interno del partido, una responsabilidad partidaria, para así no violar la ley. Según esto, vamos a ver qué dicen las autoridades electorales al respecto, pero repito, el momento de arranque pues es realmente una cuestión meramente, yo te diría casi simbólica, porque pues todos los candidatos o precandidatos o la calidad que se le quiera dar a quienes están compitiendo por Morena y sus aliados, pues la verdad es que ya estaban haciendo actividades previamente, incluso desde los puestos que ocupaban en el gobierno. La diferencia está en que estos eventos que estamos viendo ahora, pues son fuera de la responsabilidad que tenían Sí. dentro del gabinete, o en el caso de Claudia Sheinbaum, desde la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, yo te diría la ventaja o desventaja, pues tendría que ver en buena medida con lo que cada persona quiera ver en esta competencia. Hay quienes dicen que esto es una simulación y que meramente se aparenta una competencia entre los candidatos para que haya algo de qué hablar respecto de una simulación, repito, democrática, para decir que hubo competencia y que no hubo dedazo, o que no hubo una decisión del presidente López Obrador, cuando él mismo ha llamado a estos aspirantes corcholatas porque él es el destapador, así lo dijo. Sí, Y sí. pues ver si eso define de alguna forma el avance, pero en realidad me parece a mí que pues no vamos a ver nada muy distinto de lo que ya habíamos visto en anteriores semanas, incluso meses, sino más bien una cuestión meramente pues me parece Claro. incluso simulada. Ahora, tú que haces muy buenos y muy interesantes estudios, ¿no crees que alguien se haya posicionado en medios desde una perspectiva distinta en los últimos días? Pues sí, lo que pasa es que todo tendría que ir desde el punto de vista de si esto es real o no, porque incluso podríamos pensar que todo está meramente planteado como una simulación para que alguien parezca que aventaja o que hay competencia. Lo más importante para el presidente López Obrador en este sentido es que lo que suceda en el interior del partido, del gobierno de Morena, es que todo parezca como una competencia real, y que entonces haya de repente algunos que aventajan y otros que no lo hagan, que se rezaguen o que de repente tengan buenos momentos. Pero no olvidemos que entre las reglas o los acuerdos que estos personajes tuvieron con el presidente, lo que se dijo es que, por ejemplo, no iba a haber debates. Entonces, yo no entiendo en ninguna forma democrática una competencia interna o externa o de cualquier tipo en política que no haya contraste y no haya debates. Claro. Ahora, la oposición, ¿no crees que se está tardando mucho, Luis, también para dar un paso significativo? ¿No crees que se les está adelantando, aunque, como bien expones, están simulando y están dándole la vuelta a las leyes electorales los morenistas? Bueno, es que no olvidemos, Omar, que los tiempos electorales, pues en realidad así está puesto, nos guste o no nos guste, pues los tiempos electorales son prácticamente a finales de este año cuando empiezan
las precampañas, donde los aspirantes buscan la decisión interna en su partido para poder aspirar a los diferentes puestos de elección. Entonces, en realidad aquí hay un dilema que algunos ya han mencionado, como si la oposición decide entrar también a una especie de precampaña adelantada, pues en realidad estarían haciendo prácticamente lo mismo que los integrantes del partido del gobierno y sus aliados, que es adelantarse a la ley. Aquí la diferencia está en que, pues a menos que la oposición también simule una competencia interna de cada partido para puestos internos del partido, que es como lo está planteando Morena, no una competencia interna, sino una competencia por puestos del partido, no por puestos de elección popular, pues entonces también estarían validando esta violación a la ley, y eso me parece algo importante. No olvidemos también, Omar, que bueno, pues a fin de cuentas siempre los tiempos de los medios de comunicación, incluso de la opinión pública o de la ciudadanía, pues son diferentes a los tiempos electorales, pero pues esa es la ley y eso es lo que hay, ¿no? Claro, y tú también que has estudiado mucho, por ejemplo, el fenómeno de las mañaneras del presidente López Obrador y que, bueno, pues desde ahí justamente logra posicionarse su imagen. ¿Crees que estas elecciones ya van a opacar o pueden opacar al presidente de una manera u otra o incluso disminuir? Porque creo que en la última entrevista que sostuvimos, Luis, me decías que han bajado sustancialmente la audiencia de las mañaneras. Sí, la conferencia se ha vuelto cada vez menos vista entre sus seguidores incluso, pero bueno, eso es culpa del diseño de las conferencias y también del contenido y la decisión del propio presidente, no de hablar de información, transparencia ni rendición de cuentas, sino de propaganda, y que además pues es muy repetitiva y por tanto poco noticiosa. Aquí el tema está en qué decisión está tomando el presidente respecto de su gobierno. Los cambios que hemos visto para sustituir a quienes están en estos encargos internos del partido de Morena, que están compitiendo, y los aliados, que pues repito, me parece una simulación de una competencia por la candidatura del partido del gobierno. En realidad pues veríamos que parecería que el presidente está dejando de lado el funcionamiento del gobierno y de lo que va a hablar sobre las conferencias de prensa, si no habla de su gobierno, pues de lo que siempre ha hecho. El presidente López Obrador es un presidente que, como otros de su estilo, hacen campaña permanente. Desde el primer minuto de su gobierno ha hecho campaña en favor de su gobierno, de su partido, y pues lo que veríamos es prácticamente un vocero, al presidente como vocero del partido en el gobierno, y sobre todo corrigiendo o moderando o modulando lo que de pronto se salga del script o del guión original de lo que están planeando al interior de Morena. Ahora, hablando de simulaciones, ¿no crees que estas 5 corcholatas que están... 6 corcholatas, aquí claro, ya 6... iban a ser 7 con Jacob, pero bueno, ya le cerraron las puertas. 6. Es una simulación, porque bueno, pareciera que hay dos punteros muy definidos y los otros pues saben que entran a esta etapa pues prácticamente sin aspiraciones. Sí, y yo te diría más bien, sobre todo, que todo está armado para que sea solo una persona. A mí me parece, es mi opinión, sí, que será Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena y del partido del gobierno a la presidencia de Morena y de sus aliados. Aquí lo interesante en el movimiento de Marcelo Ebrard es que atrae, debido a su moderación respecto de Claudia Sheinbaum, atrae a ciertos sectores que darían un beneficio de duda a lo que haga Marcelo Ebrard, y entonces pues eso de alguna u otra forma podría atraer o dejar de lado la atención que puedan poner diversas personas a lo que haga la oposición. Entonces parecería que la oposición, entre comillas, está dentro de Morena con Marcelo Ebrard, y es por ello que incluso hoy las declaraciones de Marcelo Ebrard hablando de darle la Secretaría de la Cuarta Transformación al hijo del presidente López Obrador, a Andrés López. Entonces sí, yo creo que ahí te das una idea de cuál es el grado de simulación y el grado de seriedad con la que están tomando este tipo de competencias, si se le puede llamar así. Claro. Pues mucho todavía que analizar, Luis Estrada, te agradezco estos detalles, este análisis que pones para darle perspectiva a lo que estamos viendo. Gracias, Luis Estrada, te mando un fuerte abrazo.